Bueno, vamos a ver qué es una integral impropia. ¿Alguien sabe qué es? No, maestra. ¿No? Bueno, nosotros hasta ahora no habíamos resuelto ninguna integral impropia porque todas las integrales cumplían dos características. Una, que A y B son números finitos. Bueno, si estamos hablando de A y B es porque estamos trabajando con integrales definidas. Entonces, A y B son números finitos. Nosotros trabajamos diferentes integrales. Esos números podían ser grandes, pequeños, positivos, negativos, a veces enteros, a veces fraccionarios, pero siempre eran números finitos o bien definidos. En ningún momento les pedí yo que resolvieran una integral de 1 a infinito o de menos infinito a 10. En ningún momento se incluyó el infinito en los límites. ¿Qué otra característica tenían las integrales que resolvimos? Pues que trabajábamos con funciones continuas. ¿Se pueden integrar funciones que sean discontinuas? Sí, siempre y cuando sean discontinuas, pero acotadas. ¿Alguien se acuerda qué es una función acotada? Ya hemos visto rapidito esa definición, pero ahorita la repasamos. ¿Alguien se acuerda? Que está comprendida entre límites. Que está comprendida o encerrada entre dos límites, exactamente. ¿Cuál de estas dos funciones sí está acotada? Tengo una que sí está acotada y otra que no. Esa de seno sí está acotada. Esa de seno sí está acotada, ajá, muy bien. Y la que no está acotada sería 1 sobre x, excelente, muchas gracias. ¿Por qué decimos que la función seno sí está acotada? Porque esta función seno nosotros la podemos acotar o delimitar, vamos a decir, entre dos líneas rectas, una que sea y igual a 1 y otra que sea y igual a menos 1. Yo la acoto entre menos 1 y 1 y eso significa que entonces la función no va a superar nunca ese valor. Y aunque nosotros le demos un número muy grande, la función seno siempre hace esto. Y entonces puedo calcular el seno de 1000, el seno de 10,000 y el seno de 1,000,000 y siempre me va a devolver un valor que esté entre menos 1 y 1. Está acotada o limitada entre estas dos líneas rectas. Cosa que no puedo hacer con la función 1 sobre x. Vamos a suponer que yo digo, voy a poner las cotas en 1000 y menos 1000. No están ahí para representar. Yo digo, voy a encerrar esta función o acotarla entre menos 1000 y 1000. ¿La función se queda ahí o me da un valor más grande que eso? La función 1 sobre x, al evaluarla en algún punto, ¿me da un valor mayor que 1000 o menor que menos 1000? Vamos a ver, evaluemos la función en 0.00001. Si evalúo la función en 1.0001, eso significa que es 1 dividido entre 0.001. ¿Cuánto me da eso? 10,000. 10,000. Uy, entonces ya superó mi cota, ¿verdad? No, entonces ahora le voy a poner la cota en 10,000. Ya no está en 1000. Ahora la ponemos en 10,000. La vamos a acotar en 10,000. ¿Podemos acotar esa función? Es decir, que ya no me dé ningún valor más alto que 10,000. No. No. ¿Cuál es el valor más alto que me podría dar la función para yo poner ahí mi cota? Infinito. Infinito, ¿verdad? La función se va a más infinito cuando me acerco al cero por la derecha y se va a menos infinito cuando me acerco al cero
por la izquierda. Entonces la función se me está yendo a más infinito o menos infinito. Cuando yo digo que la voy a acotar, le voy a poner límites y entonces esos límites deben estar definidos. Pueden ser valores grandes o pequeños, pero van a estar definidos. En cambio, cuando yo digo infinito, infinito no es un número, es un concepto. Es como decir, ¿en dónde pongo la cota de la función seno? Ah, pues pon una en 1 y la otra en -1. La de 2 seno de x, bueno, ponla en -2 y en 2. Deben ser números. En cambio, cuando yo pregunto, ¿dónde pongo la cota de 1 sobre x? Pues en infinito. ¿Pero qué número le pongo? Pues infinito. ¿Pero cuál número? Infinito no es un número, es un concepto. A veces lo confundimos, pero infinito es como decir mucho. No es un número y por lo tanto no puede recibir un tratamiento. Si yo tengo un número, aunque sea muy grande, por ejemplo el 10,000, 10,000 más 1 sería 10,001. O 10,000 más 20 sería 10,020. Lo estoy tratando como números. En cambio, cuando yo tengo infinito, ¿cuánto es infinito más 1? Infinito. Infinito. Infinito más 20. Infinito. Infinito, ¿verdad? Porque es un concepto, no un número. Entonces, cuando yo digo que voy a poner cotas, son números. Y como aquí se me va hasta el infinito, no la puedo acotar. No hay límites en donde yo diga, la función ya no se va a pasar de ahí. No va a superar esos límites. Entonces, esta función no está acotada. Eso significa que no la voy a poder integrar. Pero ustedes me van a decir, no, maestra, 1 sobre x sí se puede integrar. Bueno, puedo calcular una integral definida para 1 sobre x siempre y cuando en esa región la función esté acotada. Por ejemplo, puedo calcular una integral definida de -6 a 2, porque ahí sí está encerrada la función, de ahí no se pasa. No se me va ni a más infinito ni a menos infinito. Puedo integrarla, por ejemplo, de 3 hasta 8, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ahí la función sí está acotada, no se me va ni a más infinito ni a menos infinito. Pero si yo quisiera integrarla alrededor del 0, por ejemplo, de -1 a 1, ahí ya voy a tener problemas, porque en esta región la función no está acotada, se me va a infinito o a menos infinito. Entonces, todas las integrales que habíamos resuelto eran de estos dos tipos, siempre cumplían estas dos condiciones. Cuando una integral no cumple con una o más de estas condiciones, entonces decimos que estamos ante una integral impropia. ¿Se pueden resolver? Sí, sí se pueden resolver, pero se deben tratar un poquito diferente a las demás. Y borré la cota. Entonces, ¿qué tipo de integrales impropias tenemos? Pues integrales impropias en las cuales a y b no están acotados, es decir, se van a infinito. O podemos tener una integral impropia cuando la función es discontinua y no acotada, es decir, tiene una asíntota vertical. Entonces, si la asíntota tiene si la función tiene una asíntota vertical en el intervalo en el cual la quiero integrar, ya que hice, se le moví mucho. Si tiene una asíntota vertical en el intervalo en el cual yo necesito integrarla, la tengo que tratar de una manera un poquito diferente. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo resolver esas integrales que no cumplen con esta o con esta condición. Las integrales impropias del tipo 1 las revisamos hoy y las de tipo 2 las veríamos el lunes. Entonces, hoy revisamos aquellas en las cuales A y B no son números finitos. Entonces, de estas tenemos 3 tipos. Integrales con límites no acotados. Cuando el límite superior es infinito, cuando el límite inferior es menos infinito o cuando ambos límites son infinitos. Entonces, podemos tener cualquiera de estos 3 casos y vamos a ver de uno por uno cómo se van resolviendo. Empezamos por esta, aquella en la cual el límite superior no está acotado. Para esta necesito nada más aplicar un límite.
Pero antes de empezar a aplicar ese límite, yo debo revisar una condición. Debo revisar que desde A hasta infinito la función sea continua. Si ahí es discontinua, entonces ya empiezo a meter más ruido y hay que hacer más cosas. Entonces, para poder aplicar esto que les voy a decir, primero revisamos que sea continua desde A hasta infinito. ¿Y qué es lo que haríamos? Vamos a resolver la integral de la misma función f de x, pero en lugar de calcular desde A hasta infinito, ese infinito lo vamos a cambiar y ahora va a ser desde A hasta B. Cuando hayamos resuelto esa integral, vamos a calcular el límite de lo que nos haya quedado cuando B tiende a infinito. Vamos a aplicar eso y ya resuelto, pues determinamos si esta integral se acerca a un valor o no. Un ejemplo, vamos a calcular la integral de 2 a infinito para la función 1 sobre x cúbica. La función 1 sobre x cúbica sí es continua desde 2 hasta infinito, entonces sí podemos continuar. Vamos a calcular la integral de 1 sobre x cúbica, nada más lo reescribimos. 1 sobre x cúbica. ¿De dónde a dónde? Pues ahora va a ser desde 2, ya no va a ser infinito, le vamos a llamar b. Y cuando lo hayamos resuelto, pues calcularemos ahí el límite cuando b tiende a infinito. Aquí tendríamos el límite cuando b tiende a infinito. El límite es una operación, así como lo es una potencia o una multiplicación. Entonces, aunque nos dé flojerita, hay que escribirlo hasta que lo hayamos calculado, porque la mayoría de mis estudiantes omiten esta parte. Dicen, ya sé que voy a calcular el límite, pongo nada más la integral y al último calculo el límite. No es lo correcto. Si es una operación, hay que indicar esa operación hasta que se haya ejecutado. Entonces aquí tendríamos el límite cuando b tiende a infinito, resolvemos la integral y sería x a la menos 2 sobre menos 2. Y eso lo evaluamos desde 2 hasta b. Entonces aquí evaluamos el límite cuando b tiende a infinito. D. Resolvemos nuestra integral y evaluamos en el límite superior, que es b. Reescribiendo esto me quedaría menos 1 sobre 2x cuadrada. Como el límite superior es b, entonces aquí tendría b. Menos el límite inferior. Y en el límite inferior es menos 1 sobre 2x cuadrada. Y el límite inferior es un 2. Aquí me quedaría el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre 2b cuadrada. Ahí tengo menos por menos, me queda más. 2 al cuadrado son 4 por 2, 8. Más 1/8. Ahora hay que calcular el límite. Si me dice que b tiende a infinito, ¿cuánto me daría 1 sobre 2b cuadrada? ¿Infinito, maestra? No. Tengo 1, bueno, menos 1 sobre 2b cuadrada. B cuadrada es infinito, entonces si tengo infinito... ¿Sería 0? Exacto, es 0. Tengo 1 sobre 2 veces infinito. 2 veces infinito sigue siendo infinito. Recuerden, cualquier constante dividida entre infinito
me da 0. Esto de aquí. Entonces, calculando el límite, este término me da 0 y este me da 1/8. Entonces, el resultado de 0 más 1/8, 1/8. Otro ejemplo. Vamos a calcular ahora el límite de 1 a infinito para la función x cuadrada. El procedimiento es exactamente el mismo. Calculamos la integral de x cuadrada, pero ahora los límites van a ser desde 1 hasta b. Y cuando hayamos resuelto eso, entonces calculamos el límite cuando b tiende a infinito. Aquí me quedaría el límite cuando b tiende a infinito. Resolvemos la integral y sería x cúbica sobre 3. Eso se tiene que evaluar desde 1 hasta b. Aquí seguimos indicando el límite porque no lo hemos calculado. Evaluamos la función en el límite superior y entonces tendría b al cubo sobre 3 menos, evaluamos en el límite inferior y sería 1 al cubo, sigue siendo 1, entre 3. Y entonces ahora sí, evaluamos el límite. Si b tiende a infinito, ¿cuánto me daría b al cubo sobre 3? 0. 0. ¿También 0? Infinito. 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 B al cubo, pues significa que lo multiplico 3 veces, entonces tengo infinito por infinito por infinito. Eso es infinito. Y si infinito lo divido entre 3, sigo teniendo infinito. Entonces, el resultado de este límite sería infinito. En realidad no existe. Es un límite que no existe. Entonces, las integrales impropias no siempre nos llevan a un resultado. Todo depende de la existencia del límite. Entonces, en la primera, como el límite sí existe, entonces afirmamos que la integral converge. En la segunda, pues ese límite no existe. Infinito no es un número, entonces este límite no existe y por lo tanto decimos que entonces la integral diverge. No siempre nos va a dar un resultado, a veces sí, a veces no. Todo depende de la existencia del límite. Maestra, Sí, por ejemplo, me confundí en esto de que, o sea, por ejemplo, en la primera dice menos 1 sobre 2b cuadrada. Eso significa porque pues b es infinito y multiplicado por 2, bueno, también elevado al cuadrado pues va a ser infinito y por 2 pues es infinito. Entonces es 0, pero por ejemplo en la segunda, si arriba está b, ¿eso significa que va a dar infinito? Es que en esa me confundí. sí. Esto viene con la teoría de límites. En la primera tenemos un caso en la cual tenemos una constante sobre infinito. Y en el segundo caso tenemos infinito sobre una constante. Infinito se refiere a un concepto, algo muy grande. Entonces vamos a la primera, una constante. Puede ser cualquier constante, vamos a suponer 2.
2 entre algo que es muy grande. Supón tú que compramos 2 pasteles y nos los comemos entre tú y yo. Entonces aquí está el número de personas y acá están nuestros pastelitos. Milka y yo nos compramos 2 pasteles y nos los repartimos. ¿De cuánto nos toca, Milka? ¿Cuántos pasteles se compraron? Que no 2 escuché. y nos los repartimos entre tú y yo. Ah, 1. 1. Bueno, vamos a suponer que no, que nos pusimos a dieta y no nos los comimos nada más nosotras. Vamos a suponer que éramos 30. Veo que hay 31, pero para redondear y que nos salga un número exactito. Ahora no somos 2, somos 30. Y entonces ahora repartimos 2 pasteles entre 30 personas. ¿De a cuánto nos toca? Bueno, sacando la división sería como de un quinceavo, pero sería muy pequeño. Un quinceavo, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que no somos 30, que invitamos a toda la escuela y creo que son como 6,000 estudiantes. Y entonces ahora repartimos 2 pasteles entre 6,000 estudiantes. ¿De a cuánto nos toca? De 1 sobre 3,000. No sé cómo sería. 2 sobre 1 entre 3,000. Lo dejamos así. ¿Cuánto estamos comiendo de ese pastel? Pues casi nada. Casi nada, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que ese número es todavía más grande porque infinito se refiere a un número realmente grande. Vamos a suponer que ahora invitamos a todo Celaya y nos repartimos esos 2 pasteles. ¿De a cuánto nos toca? Pues ya de nada. Casi nada, ¿verdad? Exactamente ese es el concepto. Una constante dividida entre algo que es muy grande no es nada, no es exactamente nada, pero sí es prácticamente nada. Entonces, esto tiende a 0. No es exactamente igual a 0, porque a lo mejor nos tocará así un mini granito, una moronita así súper chiquitita, y no es 0, pero prácticamente 0, tiende a 0. Ahora imagínate que es al revés, es una cantidad muy grande dividida entre una constante. En este caso, la cantidad es tan grande que prácticamente al dividirla entre una constante, sigue siendo muy grande. ¿Por qué? Pues para cantidades pequeñas sí te queda la mitad. Suponiendo que nuestra constante sigue siendo 2. 100 entre 2, pues ya te da 50. 1000 entre 2 ya te da 500. Pero si ya hablas de una cantidad tan grande de miles de millones, sigue siendo una cantidad muy grande. Aunque tú la dividas entre 2, sigue siendo una cantidad muy grande. Ah, ok. Sí, maestra, ya la entendí. Entonces, esa es la diferencia. Cuando tenemos al infinito en el denominador, esto se hace tan pequeño que tiende a 0. Pero cuando ese infinito está en el numerador, sigue siendo una cantidad muy grande. Vamos a suponer que la distancia que hay de aquí al fin del universo es grandísima. No sabemos cuántos, pero es una cantidad muy grande. Si tomamos la mitad de la distancia que hay de aquí al final del universo, seguramente sigue siendo una cantidad muy grande. Entonces, por eso esta nos queda infinito y esta nos queda 0. Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, entonces nos pasamos a otro ejemplo, que es cuando el límite inferior es el que no está acotado. Cuando el límite inferior no está acotado, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar si es continua de menos infinito a b, porque si es discontinua, pues ya nos mete más ruido.
Si es continua, entonces lo que vamos a hacer es otra vez calcular la integral de esa misma función. Y esta vez, en lugar de calcular de menos infinito a b, será desde a hasta b. Y entonces cuando la hayamos resuelto, calcularemos el límite cuando a tiende a menos infinito. Un ejemplo, tenemos la función coseno de x y vamos a calcular la integral de menos infinito a 0. Lo primero que vamos a hacer, ay, por eso no les pongo imágenes. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es calcular la integral de la función coseno. Los límites los vamos a cambiar, ya no va a ser de menos infinito a 0, ahora va a ser de a 0. Y cuando la hayamos resuelto hay que calcular el límite cuando a, acá a ver, cuando a tiende a menos infinito. Entonces aquí tendríamos el límite cuando a tiende a menos infinito de. Pues hay que resolver esa integral. La integral de coseno es muy sencilla. Es simplemente seno de x. Eso hay que evaluarlo desde a hasta 0. Y aquí seguimos indicando el límite. El límite cuando a tiende a menos infinito. Y sería evaluar la función en el límite superior, o sea, seno de 0, y restarle la función evaluada en el límite inferior. Seno de a. Y esto es igual a seno de 0, pues es muy fácil, lo metemos a la calculadora y seno de 0 nos daría 0. Menos, ahora hay que calcular el límite cuando a tiende a menos infinito para seno de a. Cuando a es un valor muy grande y negativo, ¿a qué valor se acerca el seno? Menos infinito. A ver, vamos a ver, seno de x. Seno de x, si me voy a menos infinito, significa que me estoy yendo para el lado izquierdo. Y como es un valor muy grande, pues vamos a recorrernos mucho. ¿A qué valor se va acercando la función seno? No tan grande, porque si no, no se notan las marcas. ¿A qué valor se acerca? Si el método gráfico no nos ayuda, no hay problema, nos ayudamos con el método tabular. Vamos a abrirnos una tablita donde está hoja de cálculo. Aquí está. Aquí le vamos a dar valores a x. Y aquí nos debe dar el valor del seno de x. Vamos a darle valores que sean muy grandes, ¿verdad? Vamos a ponerle 100, 1000, 10,000 y 1,000,000. ¿Cuántos ceros llevo? 3, ahí está. 1,000,000. Y si quieren también 10 millones. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10. Le estamos dando valores muy grandes. Hay que ver a qué valor se acerca el seno de x. Aquí le vamos a decir que me evalúe la función seno con este valor que le estoy dando aquí, que se llama A2.
me da menos 0.5 y quiero que haga eso en todas las demás casillas. Entonces, ¿a qué valor se está acercando la función seno? 0. ¿A 0? A ver, ahora aquí vamos a ponerle, llevábamos aquí 10 millones, ¿verdad? Entonces van 10,000, me faltan 2 ceros, 10 millones 1. ¿Se acerca al 0? ¿A 1? Más bien no existe, ¿no? Exacto. No existe. A pesar de que esta función no se me va ni a más infinito ni a menos infinito, el límite no existe. El límite es que yo me acerque a un número en específico. No importa si es positivo, negativo, grande, pequeño, no importa, pero que sea un número. Y en este caso, pues nada más estoy oscilando. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hace la función, oscila entre menos 1 y 1. Y se va a quedar y a veces me da valores positivos y a veces me da negativos y luego positivos y luego negativos, pero no se va a acercar a ningún valor. Entonces, como en este caso, este límite no existe, no es infinito, no es menos infinito, pero tampoco es un número. Entonces, en este caso, el límite no existe. Y la conclusión 0 menos un límite que no existe, sigue siendo un límite que no existe. Y entonces, si el límite no existe, la integral diverge. Ahí. Entonces, las integrales no siempre convergen. A veces el límite no existe y pues simplemente esta integral diverge. Pues ya, así se quedó, pero al menos ya sé que no existe. En cambio hay otras como esta, que el límite sí existe, me da un número y entonces por lo tanto la integral converge. ¿Cuál es la interpretación de esa convergencia o divergencia? Hay que revisar las gráficas de las funciones. Tengo aquí la función 1 sobre x cuadrada. Vamos a graficarla. Así, no muy detallada. Y pues la función x cuadrada es una parábola. Se vería más o menos así. ¿Cuál es la interpretación geométrica de una integral definida? ¿Se acuerdan de esa parte? Gráficamente, ¿qué significa? O en una gráfica, ¿cómo se ve? Si mi función es positiva, que de 1 a infinito sí es positiva. Si mi función es positiva, ¿qué puedo afirmar yo de la integral definida? ¿Se acuerdan? De que si es área, que si no es área. ¿Se acuerdan cuándo podíamos decir que el área es igual a la integral? Nos regresamos. ¿Se acuerdan de esta parte? Si mi función es positiva, entonces yo puedo afirmar que la integral es igual al área. Si mi función es negativa, entonces eso que me está dando la integral es el negativo del área. Entonces, en mi ejercicio, si yo estoy segura que la función x cuadrada es positiva desde 1 hasta infinito, ¿qué es lo que estoy calculando con la integral? Desde 1
hasta infinito. El área. El área, ¿verdad? Estoy calculando el área debajo de la curva. Y entonces quiere decir que estoy calculando esta región. Y como la función se está haciendo cada vez más grande, porque eso es lo que está pasando con una parábola, en realidad esa área se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Por eso esta integral se me va a infinito. Ahora acá. Si yo grafico 1 sobre x cúbica, uno sobre x cúbica se vería más o menos así. Me forma una asíntota. Como es positiva de 2 a infinito, vamos a poner aquí el 1 y aquí el 2. Como es positiva de 2 a infinito, entonces yo puedo afirmar que la integral corresponde al área debajo de la función. Y en este caso, al calcular el área, estoy calculando esta parte, que se hace cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, porque en realidad esa es una asíntota. Entonces, como el área se va haciendo cada vez más pequeña, cuando yo voy sumando, le estoy sumando un número cada vez más pequeño, cada vez más pequeño y cada vez más pequeño. Cuando una función tiene un comportamiento de este tipo, puedo estar segura que la integral diverge. Cuando una función tiene un comportamiento de este tipo, puedo yo sospechar que la integral converge, aunque no es garantía. Tengo que realizar todo este procedimiento para determinar si sí converge o si no. Entonces tendría que probarla o demostrarla en este caso. En este pues ya sé que se va a ir infinito, entonces tal vez no sea tan necesario realizar este ejercicio si yo conozco la gráfica de la función. Y pues ya por último, ¿qué pasa cuando ambos límites no están acotados? Es decir, tengo una integral que va desde menos infinito a infinito. Bueno, yo puedo hacer algo parecido, nada más que necesito primero determinar si es continua. Si es continua, entonces hacemos uso de las propiedades de la integral. No sé si ustedes recuerden, había una propiedad que me decía que yo puedo partir una integral. Por ejemplo, una que vaya de 0 a 10, la puedo separar en una que va de 0 a 5 y otra que va de 5 a 10. Entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí en esta integral y entonces la vamos a separar en una integral que vaya desde menos infinito hasta un número que vamos a llamar c, y la integral pues sería la misma. Y a esa integral le vamos a sumar la otra parte que nos falta, que sería aquella integral que va desde c hasta infinito. Aquí se integraría la misma función. Y pues entonces, como ahora tengo estas dos integrales, son igual que las que vimos anteriormente. Una integral en la cual el límite superior no está acotado y una integral en la cual el límite inferior no está acotado. Y ya se resuelven con las técnicas que vimos anteriormente. Por ejemplo, esta de aquí. Tengo la integral de 1 sobre 1 más x cuadrada desde menos infinito hasta infinito. Entonces, para resolverla, lo que voy a hacer es separarla en dos integrales. Una que vaya desde menos infinito hasta, puede ser cualquier punto, puede ser en realidad cualquier punto. Las propiedades me dicen que sí, la puedo separar a cualquier altura o en cualquier punto. Sin embargo, yo escojo uno que me resulte cómodo para evaluar. Por ejemplo, el 0. A mí me resulta muy cómodo evaluar las funciones en 0. Y entonces aquí le ponemos una que vaya de 0, de menos infinito a 0. Más otra integral, pero ahora esa sería desde el 0 hasta el infinito. Y pues el integrando es el mismo, 1 más x cuadrada.
con respecto de X. Y entonces pues ya cada una la tengo que hacer por separado con las técnicas que vimos hace ratito. La primera, como tiene límite inferior no acotado, entonces ahí debo calcular el límite cuando A tiende a menos infinito. Y entonces ahora mi integral tiene nuevos límites que irían desde A hasta 0. Y la el integrando es 1 entre 1 más x cuadrada. Esto sería igual a el límite cuando A tiende a menos infinito. Hay que integrar esa función. Esa ya es una fórmula directa. No sé si les aparezca ahí en su formulario. Se debe ver algo como 1 entre A cuadrada más U cuadrada o V cuadrada. ¿Es el de arco tangente? Esa merita. Bueno, yo la tengo como 1 sobre A, arco tangente de X sobre A más E, pero esta es definida. X sobre A, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A cuadrada, U cuadrada. A cuadrada es 1, entonces aquí tenemos 1 sobre 1 y X sobre 1. Ya resuelta la integral, eso hay que evaluarlo desde A hasta 0. Entonces aquí tendríamos el límite cuando A tiende a menos infinito. Evaluamos la función en el límite superior, entonces tendríamos arco tangente de 0 menos, ahora evaluamos en el límite inferior y tendríamos arco tangente de A. ¿Cuánto da arco tangente de 0? 0. 0, ¿verdad? Y ahora hay que calcular la otra. El límite cuando A tiende a menos infinito de arco tangente de A. Hay 3 posibles opciones para resolver ese límite: el método tabular, el método gráfico y el método analítico. Ahorita el que yo creo más sencillo de entender para este ejercicio es el método tabular. Le vamos a dar valores a y vamos a determinar cuánto nos da el arco tangente de A. ¿Me ayudan por favor a calcular arco tangente de menos 10? Tiende a menos infinito, entonces hay que darle valores grandes y negativos. De menos 10, de menos 100 y de menos 1000, por favor. El de menos 10 es menos 1.471. Gracias. Menos 1.471. El de menos 100 me da menos 1.5608. El de 1000, maestra, a mí me da 1.5697. 1.56, ¿qué? 97. 97. Dividan eso sobre pi, ¿cuánto da? Así tal cual, como les dio la calculadora para no perder decimales. El de 1000 me da 0.499 y muchos decimales. 0.499, ¿verdad? Casi 0.5. Quiere decir que conforme esto se va haciendo cada vez más grande y negativo, es decir, tiende a menos infinito, esto se va acercando a la mitad de un pi. Entonces, aquí tendría 0 menos, bueno, no es pi medios, es menos pi medios, porque es menos 1.56. Entonces, cuando esto se va haciendo cada vez más grande, esto se va a acercar a la mitad de un pi.
o sea, pi medios. Entonces, si este me dio 0, le restamos el valor del límite inferior y el valor del límite inferior me dio menos pi medios. Eso significa que el resultado de esto es menos por menos. Me queda más pi medios. El resultado de esa primera integral son pi medios. Ahora hay que calcular la segunda, que es la integral que va de 0 a infinito. Y entonces esta la vamos a calcular con el límite cuando b tiende a infinito. Y ahora es la integral desde 0 hasta b. Vamos a ponerle b tiende a infinito en rojo. Y la integral que vamos a calcular pues es la misma, 1 sobre 1 más x cuadrada con respecto a x. Calculamos el límite cuando b tiende a infinito de. Pues la integral es la misma, ¿verdad? Entonces la función que vamos a integrar nos da el mismo resultado. Arco tangente de x. Y eso lo evaluamos, pero ahora de 0 a b. Aquí tendríamos el límite cuando b tiende a infinito de. Hay que evaluar el arco tangente en el límite superior y evaluarlo en el límite inferior. Esto sería igual a, pues hay que calcular el límite. Si b tiende a infinito, ¿a qué valor se acerca el arco tangente de b? Lo vamos a hacer otra vez por el método tabular. Le damos valores a b y vemos a qué valor se acerca arco tangente de b. Vamos a ponerle ahora 20, 200 y 2000. Vamos a ver a qué valor nos acercamos. Arco tangente de 20. A mí me da 1.5208. Ay. 1.5208. Muy bien. El de 200. 1.5658. Y el de 2000. 1.5702. 5702. Y si dividimos ahora eso entre pi. El de 2000 da 0.499. Otra vez nos acercamos a la mitad de pi, ¿verdad? Acá también es tiende a, no es exactamente igual, es tiende a menos pi medios. Entonces, el límite de arco tangente de b cuando b tiende a infinito son pi medios menos arco tangente de 0, esa es 0. Entonces aquí el resultado es otra vez pi medios. Entonces el resultado de la segunda integral sería más la otra medio pi medios. Entonces pi medios más pi medios me da un pi. El resultado de esta integral sería pi. Y en este caso, pues como el límite sí existe, bueno, en realidad son los límites. Cuando tengo esta integral, una integral de este tipo, como ahora se generan dos límites, si los dos convergen, la integral converge. Si uno converge y otro diverge, concluimos que la integral diverge. Para que la integral converja se necesita que todas las integrales que la forman
converjan también. Entonces aquí le ponemos los límites. Si existen, entonces la integral converge. Vamos a poner con mayúscula. Los límites. Tienen que ser los dos.